Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Elizabeth Sánchez Martínez. El día de hoy vamos a abordar un tema de innovación que lo es la hermenéutica jurídica con un enfoque en el derecho familiar, ya que se ha abordado únicamente la hermenéutica en general y la hermenéutica jurídica, ¿sí? En esta cápsula abordaremos lo que es la hermenéutica jurídica con un enfoque en el derecho familiar. Para comenzar a abordar este tema, diremos lo que es la hermenéutica en general. Esta va a consistir en la comprensión e interpretación que haga el lector de un texto, ¿sí? Este texto puede ser un libro, una revista, una obra de arte, un símbolo o también algún acontecimiento, ¿sí? Para lo cual esa interpretación en algunos casos únicamente puede ser el sentido del autor de ese texto y se dice que esa interpretación es unívoca, pero cuando la interpretación se encuentra el sentido, la comprensión del lector de ese texto, la interpretación es equívoca. Lo que se busca es que coincidan tanto el lector como el autor del texto, ¿sí? Para lo cual esa coincidencia en esa interpretación y comprensión del mismo, en ese mensaje que se está emitiendo, se dice que esa interpretación va a ser analógica, ¿sí? Para lo cual nosotros diremos que la hermenéutica en general va a ser la ciencia o el arte de la interpretación de un texto para su mejor comprensión, ¿sí? Ahora diremos lo que es la interpretación o la hermenéutica jurídica. La hermenéutica jurídica va a consistir en esa interpretación que se haga, pero ahora de un texto jurídico. Este texto jurídico puede ser una ley, puede ser una sentencia, una jurisprudencia, o puede ser también un contrato, o puede ser un testamento. Se dice que si la creación de ese texto es a través del poder legislativo, su creación es formal, y si es por un particular, su creación es privada, ¿sí? Si es formal, estaríamos hablando de lo que son las leyes. Si es privada, estamos hablando de lo que son los contratos y los testamentos, ¿sí? Esa interpretación la pueden hacer tanto un juez o una autoridad del órgano jurisdiccional y la puede hacer un particular o abogado, ¿sí? Si la hace un juez, este debe de actuar con un interés hermenéutico. ¿Qué quiere decir esto de interés hermenéutico? Él debe de tener interés en una justa solución del conflicto que se le está llevando a él, para lo cual él debe de resultar imparcial, debe de fundar y motivar su resolución, ¿sí? Esa fundamentación y motivación se va a ver reflejada en la resolución que él emita a través de argumentos lógico-jurídicos, ¿sí? También el juez debe de actuar con plenitud hermética del derecho. ¿Qué quiere decir esto? De que este juez no puede dejar sin solución un conflicto que se le presente, para lo cual debe de prever lo que refiere el artículo 14 constitucional, que dice que la interpretación debe de ser de manera literal, al sentido de la letra de la ley, o puede ser una interpretación jurídica, ¿sí? Para lo cual debe de contemplar lo que prevé la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que prevén los tratados internacionales, lo que refieren la ley adjetiva, la ley sustantiva, lo que refieren los criterios jurisprudenciales u otros ordenamientos del sistema jurídico. En caso de que no encuentre la solución en este sistema jurídico, se dice que también puede aplicar los principios generales del derecho, ¿sí? Esta interpretación, les decía, también la puede hacer
el particular o el abogado. ¿En qué momento va a ser su interpretación? Cuando le llegue un asunto, él debe de manejar una teoría del caso, ¿sí? En esa teoría del caso, él debe de también prever lo que dice el artículo 14 constitucional de aplicar el sistema jurídico al caso en concreto, ¿sí? ¿Para qué? Para un mejor análisis y comprensión del asunto que se le presenta y del cual él va a ser responsable del mismo, ¿sí? Nosotros vemos también, por otra parte, la cuestión de la hermenéutica jurídica con un enfoque de derecho familiar. Esta va a consistir en lo que es una interpretación, una mejor comprensión, pero ahora de un texto, pero ahora en el ámbito del derecho familiar, ¿sí? En donde se debe de tomar en consideración que la familia es de orden público e interés social, ¿sí? Para lo cual esa interpretación se debe de hacer en un contexto histórico en el que se deben de tomar en consideración que la sociedad va evolucionando y que el derecho también debe de ir evolucionando, para lo cual nosotros hoy día vemos que ha evolucionado en el ámbito familiar la figura del matrimonio, que ahora se implementa el matrimonio igualitario, se implementa la cuestión de la adopción, también la situación de la maternidad subrogada, de la restitución de menores a nivel internacional, entre otras figuras, para lo cual el intérprete, sea juez o sea abogado, debe de tomar en consideración tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los instrumentos internacionales, los protocolos de actuación, los principios generales del derecho, los principios que rigen al derecho familiar, como lo son el interés superior del menor, la cuestión de la presunción de necesitar alimentos, la cuestión de la suplencia de la queja en el derecho familiar, en tratándose de menores, de grupos vulnerables, se debe de tomar en cuenta para esa interpretación todos estos principios para dar una mejor solución del conflicto y para que esa familia viva en armonía y se vea reflejado todo esto en la sociedad. Por último, diremos que esta interpretación jurídica no nada más se hace en el ámbito familiar, sino en todas las ramas del derecho. Nos vemos, que tengan un excelente día.